Ok, muy buenas tardes. Para la sesión de hoy hemos preparado los temas relacionados con dos herramientas que tenemos que conocer debidamente, no solamente porque van a ser objeto de prueba dentro de un proceso laboral, ¿no? Cuando surge una controversia entre las partes, sino porque quizás tanto en el aspecto de la asesoría para empleador como para el trabajador es esencial su conocimiento. Entonces, cuando hablamos de estos dos elementos nos referimos, esencialmente hablamos de las boletas de pago. Boletas de pago. Y aunque en este momento nosotros apreciamos un concepto de lo que, cuando hablamos de boleta de pago, definitivamente va a venir a nuestra memoria el primer concepto que tenemos que trabajar, que es la remuneración, ¿no? ¿Y qué es la remuneración? Pues es todo pago en dinero o excepcionalmente en especie. Eso tenemos que tenerlo bastante claro, porque todo este concepto pues ahora tenemos que reflejarlo, ¿no?, en este documento que es la boleta. Tener claro el concepto de remuneración, dice, se puede definir como todo pago en dinero o especie que percibe el trabajador por los servicios prestados al empleador o por haber puesto su fuerza de trabajo a favor del mismo. Es decir, hablamos en primer lugar del concepto remuneración. Este concepto de remuneración, ¿no?, lo tenemos en el artículo 6 de la Ley de Competitividad Laboral. Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Qué nos señala ese artículo? Bueno, yo les invitaría, por favor, a que podamos leer claramente este artículo, que va a ser necesario para poder comprender bien este tema. Dice artículo 6, constituye remuneración, ¿no?, como lo que hemos leído, para todo efecto legal, el íntegro de lo que el trabajador recibe por su servicio, en dinero o en especie. Eso ya lo tenemos claro. Cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de la libre disposición. Añade, dice, las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio, que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa, pero acá hablamos de sumas de dinero que se entreguen directamente en calidad de alimentación principal. Ojo, dice, no constituye remuneración computable para todo efecto el cálculo de aportes o contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. Bien, este artículo 6 de la Ley de Competitividad va a ser muy importante analizarlo para poder observar este concepto de remuneración, que debe quedar bastante claro en nosotros. Entonces, el marco legal va a estar compuesto en primer lugar por este artículo 6 de la Ley de Competitividad, que nos señala en primer lugar qué cosa, ¿no? Una primera concepción de la remuneración señalándonos, ¿no?, por ley lo que se considera remuneración. Y en segundo lugar, nos señala los conceptos, ¿no?, que constituye remuneración. Es todo aquello que percibe el trabajador por sus servicios, es decir, percepción por la prestación de servicio.
Entonces, este artículo 6 es la clave, aunque tengamos que revisarlo con calma. Por eso los invito a que lean este artículo 6 de la Ley de Productividad. Uno nos señala lo que se considera remuneración por ley. Y luego lo que nos señala que la remuneración es la prestación, ¿no?, por el servicio. Ahora bien, dicho esto, nosotros, además, si vemos a continuación el artículo 7 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, vamos a observar que nos señala todas aquellas asignaciones que no son remuneración. Entonces nos señala las prestaciones que no se consideran remuneración. Remuneración. Ojo. Perfecto, entonces ya tenemos dos artículos vinculados 100% a distinguir, ¿no?, dentro de ese concepto general que nosotros tenemos por remuneración, qué es la remuneración y qué cosa no es remuneración. Sin embargo, este artículo 7, además, que señala claramente y nos dice: no constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en el artículo 19 y 20. Es decir, que este de aquí nos señala prestaciones que no se consideran remuneración, pero nos remite al artículo 19 y 20 de la ley de CTS. Y recordamos cuál es: la de compensación por tiempo de servicios. Con esto ya tenemos el marco legal necesario, ¿no?, para conocer en qué normas nos vamos a apoyar en el momento en que nosotros vamos a comenzar a elaborar estas herramientas. Pero nuestra pregunta sería, bueno, entonces, dicho esto, ¿no?, vamos a ver cuáles son las características de esta remuneración, porque nosotros hemos venido analizando el concepto de remuneración debido a que es un elemento esencial, dijimos, ¿no?, del contrato de trabajo. Además, también hemos señalado que la remuneración es un elemento esencial que nos señala la existencia de la relación laboral, es la base, son los elementos esenciales de la relación. Bien, dicho esto, conociendo ahora qué cosa es la remuneración, tenemos que conocer a la vez cuáles son esos caracteres, porque estamos hablando de los términos como por la prestación de servicios, que constantemente se reitera en este concepto. ¿Cuáles son los caracteres de la remuneración? Y vamos a recordar un poco señalando: es una contraprestación por la disposición de la fuerza de trabajo. Definitivamente ese es uno de los conceptos más claros que podemos tener, debido a que el trabajador presta el servicio y a cambio de él, pues lógicamente obtiene una remuneración. Otro concepto que tenemos que tener claro antes de comenzar a conocer el concepto de boletas de pago, la herramienta de la boleta de pago, es la siguiente: la remuneración tiene como característica que
posee la libre disposición, es de libre disposición. ¿Por qué decimos esto? Porque el trabajador es quien le va a otorgar el fin, ¿no?, que para el cual va a servir esa remuneración. Él va a destinar para lo que considere oportuno la remuneración por la cual trabaja. De la misma forma, hola, ¿cómo estás? A ver, estamos analizando el tema de las boletas. Nos toca hoy día ver el tema de las boletas de pago, ¿ok? Para poder analizar el tema de las boletas de pago, es necesario primero conocer un concepto principal, que es el concepto de la remuneración, ¿ok? Sabemos que la remuneración es un concepto esencial, un elemento esencial de la relación laboral. Sabemos que es un elemento esencial del contrato de trabajo, ¿no es así? Bien. Entonces, si tenemos ese concepto, para poder elaborar una boleta y observar cómo se hace esa herramienta, tengo que tener claro algunos conceptos previos, ¿ya? ¿Cuál es ese concepto previo? Tengo que saber perfectamente qué es una remuneración, qué se considera aspectos remunerativos y cuáles no son aspectos remunerativos. Entonces, en primer lugar, hemos partido de conocer el marco legal. Y para el marco legal, ¿no?, bueno, he traído hoy día la Ley de Competitividad y Productividad Laboral. Y el artículo 6 es clave, ¿no? El artículo 6 es clave porque nos señala qué es la remuneración, ¿ok? Leyendo este artículo, ¿no?, que es pequeño, vamos a encontrar dos cosas fundamentales, ¿ok? La primera señala por ley, ¿no?, por ley, ¿qué se considera remuneración? Entonces, lo primero es qué cosa se considera remuneración, pero por ley. ¿Y eso lo decimos por ley? Sí. Está el artículo 6 y nos dice qué cosa es remuneración. Y nos señala acá: constituye para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, ¿no? Eso lo sabemos, siempre que sea de su libre disposición. Entonces, por ley sabemos qué cosa es. La ley nos señala qué es. Y nos dice percepción por la prestación de servicios. Ojo. Pero a la vez nos señala esa ley que remuneración es algo que tú recibes por prestar servicios. Es todo lo que tú recibes por prestar un servicio, ¿ok? Bien. Conociendo qué señala el artículo 6, a continuación, si vemos el marco legal, vamos a encontrar el artículo 7. ¿Y el artículo 7 qué me va a decir? Dice, el artículo 7 te dice asignaciones no remunerativas. Es decir, cantidades económicas que figuran en esa boleta de pago, ¿ok? Pero que te dicen que no son remuneración. Entonces, nosotros lógicamente entendemos que es remuneración todo aquello que entra en la boleta, ¿no? Todo lo que se paga, lo que se va sumando y nos sale positivo para nosotros, libre de descuentos, sabemos que todo es prestación. Pero hay diferenciación y eso nos va a ayudar a conocer, porque luego tenemos que aprender cómo vamos a hacer los descuentos. En base a qué nosotros vamos a aplicar, ¿no?, también prestaciones o beneficios sociales. Entonces, el segundo artículo 7 nos señala qué no se considera remuneración, ¿ok? Pero ese artículo 7 de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, trató de hacer un corte. ¿Y cuál era? Nos dice que no se considera remuneración, pero nos remite al artículo 19 y 20 de la ley de CTS, de compensación por tiempo de servicio. O sea, para saber qué cosa no es remunerativo, tenemos que leer el artículo 19 y 20 de la CTS. ¿Ok? Y entonces, tenemos por ley todo aquello que la ley señala
que pueden ser conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. ¿Ok? Bien. Eso ya lo tenemos claro. Dicho esto, ¿no? Estamos pasando a revisar entonces cuáles son esas características. Porque claro, decimos, esto es prestación y esto no es prestación, ya. Pero entonces, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las características de esa remuneración? Entonces, la primera dice es contraprestación. Yo doy un servicio y tú me pagas. Ya está, eso es una característica. La segunda, libre disposición. Libre disposición, ¿por qué? Porque cuando usted recibe la boleta, recibe su dinero, usted sabe en qué va a emplear. ¿No es cierto? Eso es, usted lo utiliza como considera oportuno. En tercer lugar, si usted recibe dinero, ¿no? Sea un salario mínimo, significa que usted trabaja y obtiene un beneficio a cambio de eso, ¿no? Una prestación. Entonces, ¿qué sucede? En primer lugar, crece nuestro patrimonio. Tenemos algo más de no tener nada, comenzamos a tener algo, ¿no? Entonces hablamos por eso de un incremento patrimonial, ¿no? Entonces, lo que percibe como contraprestación a su trabajo se conoce como un incremento en su patrimonio. Todo aquello que yo percibo en el trabajo crece a mi patrimonio, es mío. Y ese también va a ser un concepto que tenemos que quedar claro, porque a partir de ahí entonces vamos a entender por qué se aplica, ¿no? El IRPF, los impuestos. Tiene carácter alimentario. Definitivamente, cuando uno recibe una cantidad económica, en primer lugar, ¿para qué? Para subsistir, ¿no? Para comer. Por eso le llaman el carácter alimentario, de alimentos, viene eso. Y porque a partir de ahí, ¿no? Tanto en unas posiciones de salario mínimo como usted obtenga un buen salario, siempre la prioridad es la alimentación. Entonces, de ahí el carácter alimentario. Intangible, ¿no? Salvo autorización de la empresa, el trabajador dice que sea contratado, salvo que es intocable, es decir, salvo que por autorización del trabajador, ¿no? Permita a otra persona que cobre el salario. Por ejemplo, a la esposa. Algún motivo, él se fue de viaje, ¿no? Por la empresa, y a final de mes le van a pagar y dice, bueno, en este mes, pues que perciba a mi esposa, o está de pronto en una suspensión de trabajo, no puede él hacer personalmente y cobrar al esposo o los hijos, definitivamente. Hablamos de que es intocable, nadie puede cobrar, salvo esa excepción, el esposo o los hijos. Y luego va a tener ese carácter prioritario. Dice, preferencia de pago en caso de deudas o créditos donde la empresa labora. Es decir, si la empresa se encuentra en quiebra, ¿no? Los salarios, la remuneración va a tener preferencia de pago, siempre. Entonces, teniendo en cuenta estos 6 caracteres, entonces nosotros vamos a poder trabajar lo siguiente. Entonces, veamos. Perdón. Entonces, tenemos aquí, ya sabemos cuál es el marco legal. Sabemos que para lo que son conceptos remunerativos y no remunerativos, y ahora entonces, si sabemos qué es la remuneración y su marco legal, vamos a conocer ahora qué cosa será la boleta. A ver, para ti, ¿qué cosa es una boleta? A ver, cuéntame. Es donde se va a registrar
registrar el pago del trabajador, la remuneración que va a percibir el trabajador, todo lo que percibe. Todo lo que percibe, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, es un documento legal, ¿no? Que señala lo que tú has dicho, los montos que él percibe, ¿no? Pero también, ¿no?, señala, o sea, las prestaciones económicas que percibe y además, en segundo lugar, es un documento probatorio de la relación laboral. Entonces, un documento que señala que existe una prestación, pero también es un documento que me prueba la existencia de la relación laboral. ¿Okay? Y en tercer lugar, ¿no?, podríamos decirlo, ¿no?, es un documento que lo elabora por responsabilidad ¿de quién? Del empleado. Ya. Entonces, los dos últimos puntos que hemos manifestado acá, desde el punto de vista procesal, son muy importantes. ¿Ya? ¿Por qué? En primer lugar, me va a dar la existencia de la relación laboral, pero en segundo lugar, el tema de la carga de la prueba también. ¿Ok? Dicho esto, si yo tengo la boleta, tengo que observar que en mi boleta de pago, ¿no?, está estructurada de dos clases. Una que le llamamos salario básico y la otra parte que se llama un salario complementario. ¿Qué cosa es un salario básico? Perdón. Vamos a imaginarnos acá, aunque más adelante lo tengo, pero quiero dibujarte. Vamos a poner los datos. Entonces, vamos a tener aquí ingresos, descuentos. Es un documento de carácter contable a la vez, donde nosotros vamos a reflejar los ingresos y las salidas, se puede decir, con la diferencia que acá vamos a reflejar ingresos y descuentos. Entonces, el principal elemento dentro de la boleta de trabajo, de pago, es el salario base. Para algunos, el básico o remuneración básica. Cualquiera de los términos. ¿Qué es? El pago por el tiempo que el trabajador permanece a disposición del empleador o las unidades de producción realizadas por él o ambas situaciones, ya sea en dinero o en especie. Dice, sirve de base para el cálculo, ¿no?, del pago de los impuestos. Es decir, si el señor aquí gana 1.000 soles, ¿no?, y de pronto tenemos otro tipo de remuneraciones,
estos 1.000 soles es el carácter a partir del cual yo voy a calcular los descuentos, voy a calcular los impuestos, ¿no? Entonces, el que me va a servir de base para otros pagos. Sin embargo, en mi boleta de pago, yo voy a tener la posibilidad, y tengo muchas veces la posibilidad, de observar otros ingresos económicos que va a tener el trabajador, ¿no? Otros ingresos económicos. Y esos otros ingresos económicos se conocen con el nombre de complementos salariales. ¿Ya? Y esos complementos salariales no forman parte del básico. No forman parte del básico. ¿Ok? Dice, pueden ser calculados en función a él, o sea, estos de aquí, complementos salariales, se pueden calcular, dice, en función a este. Pueden, no siempre, pueden ser calculados en función a ese, ¿no? O se derivan, dice, de otros factores, es decir, la voluntad del empleador de realizar pagos, ¿no?, para las necesidades propias del trabajo que se va a realizar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos pagos complementarios que se pueden otorgar? Y te dice, en esos pagos complementarios que pueden entregar son de 1, 2, 3 y 4 clases. En primer lugar dice, compensaciones contraprestativas. Entonces, ¿cuáles son esas compensaciones contraprestativas? Tenemos las llamadas bonificaciones, ¿no? Lo vimos la clase pasada, no sé si pudiste revisar. Ajá, ya. Entonces, en el tema de las... estuvimos hablando del tema de los beneficios sociales, ¿no? Entonces, hablamos de que los beneficios sociales, entonces para que puedas entender, beneficios sociales son de dos clases, ¿ok? Unos que son legales, es decir, que están dados por ley, y otros que son autónomos. Es decir, que los presenta el empleador, otorga el empleador, ¿para qué? Para el mejor desenvolvimiento de la producción en su empresa, porque considera que es una ayuda, ¿no?, porque mejora las condiciones de trabajo de sus empleados, ¿no? Cuando hablamos de los beneficios sociales legales, ¿no?, decimos, por ejemplo, la gratificación. ¿No? La ley señala que los trabajadores deben tener 2 gratificaciones. En julio y en diciembre. ¿No es así? Ok, perfecto. Otro beneficio social por ley, la CTS, ¿no? ¿Cuándo se paga la CTS? En noviembre y en mayo. ¿Es así? Entonces, otro beneficio legal por ley, ¿cuál sería? La asignación familiar. Muy bien. ¿Cuánto es la asignación familiar? El 10% de la remuneración mínima vital. ¿Ok? Es decir, si ahora son 750, será 75 soles. ¿Ok? Entonces, aquí observamos que de acuerdo al artículo 19 y 20 de la ley del CTS, ¿cuáles eran los conceptos no remunerativos? ¿Cuáles son los conceptos remunerativos a través de los cuales hacemos el cálculo de esto? ¿Es así? Y en el caso de las gratificaciones vimos las condiciones para las cuales, ¿no?, se presentan para que yo pueda otorgar gratificaciones en julio y gratificaciones en diciembre. ¿Ok?
Bien, pero también adicionalmente vimos que habían beneficios sociales de tipo autónomo. ¿Y cuáles son esos beneficios sociales de tipo autónomo? Por ejemplo, en una empresa te dicen bonificación por transporte. Muy bien. Bonificación por transporte. ¿Ya? De pronto te dicen un beneficio autónomo que cumpliendo 2 años usted va a tener una participación adicional de utilidades. Ojo, que no son las mismas que acá son utilidades. Por ley, las utilidades son un beneficio por ley. ¿Ok? En cambio, aquí en el autónomo te dice bonificación por transporte, participación adicional en utilidades. O sea, tú por ley vas a recibir tus utilidades, pero acá tu empresa te dice, además vas a tener esto. Esto es lo que te otorga la empresa a ti. Te pueden decir, bonificación por 5 años de servicio. Y así, varios temas. Tarjetas de alimentación, tarjetas de descuento del nido, en fin, miles de beneficios, pero son autónomos, los entrega esto. Entonces, como todo esto ya conocemos previamente, ¿no? O sea, tenemos estos que por ley señala cómo se utilizan, cómo los procesamos, ¿no? Y los autónomos son por vía propia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reflejarlo todo eso en la boleta? Ese es un tema que tenemos que ver. Entonces, primero tenemos que ir a la parte general, en la cual tenemos que tener claro cuáles son nuestros conceptos de prestación. ¿Ya? Entonces decimos, bien, la norma me dice que la remuneración es todo lo que entra, ¿no? Ese era el primer concepto. Todo lo que va a ser, todos los ingresos que percibe a cambio de la prestación es remuneración. Ajá, perfecto. Pero entonces, mi salario base, ¿es un ingreso? Sí. Es lo que ingresa a mí a cambio de mi prestación de servicio. Es un concepto 100% remunerativo. Pero a la vez me dice, hay complementos salariales. Y esos complementos salariales me dicen que son, por ejemplo, compensaciones contraprestativas. Y me habla de una bonificación, por ejemplo, una bonificación por transporte. Y este señor, por ejemplo, va a tener una bonificación por transporte de 100 soles todos los meses. Perfecto, le pagan 100 soles por transporte todos los meses. Luego tenemos, por ejemplo, los suplementos personales de condiciones personales. Por ejemplo, la capacitación. Ajá. La señora Juana González es una excelente contadora y en este momento, pues, hay un máster en la Universidad del Pacífico y queremos enviarla porque nos va a ser necesaria en la empresa y hay que pagar. ¿Dónde lo vas a pagar? Aquí, por ejemplo. En complemento salarial. Suplementos particulares, por ejemplo, gratificaciones. Las gratificaciones de julio. Y en esa gratificación va a recibir 1.100 soles. 1.100 soles. Otro producto que puede recibir adicional, productividad. Este mes la señora
cumplió las expectativas de la empresa. Por lo tanto, por productividad dijimos 500 soles. Y así podemos tener entonces dos conceptos totalmente diferenciados. Uno, salario base, y lo siguiente, complementos salariales. Otra cosa que quiero destacar de este punto, cuando hablamos de salario base, el salario base nunca va a poder ser menor que el salario mínimo vital. Es decir, que la cantidad más pequeña que yo pueda tener en el salario base de un trabajador de tiempo completo con una remuneración mínima vital va a ser de 750 soles. Luego, adicionalmente, en esa boleta yo le puedo agregar complementos salariales, ¿ya? Pero el salario base es 750. Ahora, yo te digo, ¿qué sucede si el señor no trabaja una jornada completa? Por una jornada completa, el puesto es de 750 soles. Pero el señor solamente trabaja media jornada. ¿Cuánto va a ser el básico que le vamos a colocar? ¿Cuánto crees? A ver, acá por 8 horas. Y por 4 horas, ¿qué le ponemos en el básico? ¿Cuánto sería? Sí, ¿cuánto sería? 25, 325, 650, 375. ¿No? Ese podría ser su complemento de salario base, porque a partir de ahí gana. Ojo, si él trabaja 8 horas, gana 750, que por ley es el salario base. Ojo. Por media jornada se establece esta cantidad de 375 que gana él por 4 horas. ¿Ok? Pero para el cálculo de beneficios, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, siempre vamos a calcular sobre la remuneración mínima vital, que serían los 750, aunque trabaje las 4 horas. ¿Ya? Esto va a ir de base, pero el cálculo va sobre 750. ¿Me entendiste? ¿Sí? Ok. Entonces, ese es ese salario base. El salario básico siempre. Muchas empresas cuando contratan dicen, bueno, va a tener neto y bruto, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es mi salario neto? ¿Cuánto es mi salario bruto? O les dicen, por ejemplo, sí, pero usted va a ganar 1.500 soles. ¿No? 1.500. Ok. Voy a ganar 1.500. Entonces la pregunta sería, ¿básico? ¿Mi salario base va a ser 1.500? ¿O mi total, el total de los ingresos es de 1.500? Voy a ganar 1.500, pero el básico, ¿cuánto va a ser mi salario básico? Ya sabemos que no puede ser inferior a 750. Si es por 8 horas, ¿no? 1. Es decir, si yo tengo 1.500, tampoco puedo tener de salario base 500, ojo, y mis complementos salariales por 1.000. Porque aquí estaría habiendo una desnaturalización fraude, ¿no? Entonces, puede ser 750, ¿no? Y posiblemente tenga 750 de complementos salariales, ¿no? Y que sumado esto arroje 1.500, ¿ok? O simplemente que la persona tiene un salario básico de 1.500, ¿no? Como la totalidad de su percepción, ¿ok? Entonces,
Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque en base a esta cantidad yo voy a calcular los descuentos posteriores hacia el otro lado de la balanza. Vamos a dejar ahí un poquito el tema de los beneficios sociales, porque eso también nos va a ayudar a hacer cálculos aquí. A ver, entonces, vamos a ver cómo es una boleta. Ay, voy a tener que sacarlo. He avanzado porque poco la diapositiva y luego vamos a retroceder un poquito, ¿ya? Dijimos que es un documento que tiene una carga probatoria. Dijimos que es un documento que tiene como responsable al empleador, ¿no?, en la elaboración de la misma. Y es un documento de características contables, efectivamente, porque generalmente lo hace un contador, un área contable. Pero debe cumplir algunas formalidades ese documento. Y en primer lugar, esas formalidades es que debe tener los datos, ¿no?, como el nombre, los cargos, la identificación completa del trabajador. Eso debe ser muy importante revisar en una boleta de pago. Además de que en tu boleta exista un espacio donde se identifique correctamente al trabajador, a continuación debe haber todo un espacio donde se tiene que tener los datos principales de esta persona dentro del lugar de trabajo. ¿Cómo cuál? Como la fecha de ingreso, el nivel de trabajo, el puesto de trabajo, el número de cuenta a la cual se asigna, si es que se paga a través del banco. Generalmente todas las operaciones ahora son en línea. Las AFPs donde se aportan, la cual se aporta. Las horas trabajadas, los días trabajados, ¿no? Eso definitivamente tiene que encontrarse en esto, en esta segunda columna. El modelo puede ser de pie, de lado, de costado. Lo que no podemos evitar es que se omita alguna de estas sesiones. Posteriormente vamos a encontrar, ¿no?, las partes fundamentales. Una que está dedicada al tema de los ingresos. El primer punto en cuanto al ingreso tiene que ser el haber básico, el salario básico, el básico, como le quieran llamar. Y posteriormente, los demás ítems van a ser generados por todos aquellos complementos salariales. ¿Ok? Llámese gratificaciones, bonificaciones, beneficios sociales, en fin. Todo esto me va a sumar el total de ingresos del trabajador, ¿ok? En su contraparte, ¿no?, yo voy a tener los descuentos. Y los descuentos son aquellos que la ley establece que tienen que ser así. Y en descuentos tenemos principalmente, en primer lugar, tenemos a la ONP o la AFP, ¿ok? En segundo lugar, en los descuentos, vamos a tener el impuesto a la renta, o el IRF, acá le llaman. El impuesto a la renta, ¿no? Aquí, esto no está aquí, esto estaba aquí, se equivocó. Ya. Entonces, en cuanto a los aportes de la ONP, tenemos que hacer un cálculo que equivale al 13%. ¿De qué? Del haber
básico. Si estoy en la AFP, ¿qué va a descontar? En primer lugar tendré que revisar en qué AFP se encuentra la persona. Yo, por ejemplo, te puedo decir, integra. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, integra, te dice que te va a descontar el 10% por el tema de la AFP. La prima del seguro te descuenta un 1,33%, ¿no? Y luego la comisión que te descuenta un 1,55%. ¿De dónde salen los cálculos de esta? Del haber básico. ¿Ok? Entonces, tenemos ya, en segundo lugar, ¿qué se va a descontar en esta área? El IRPF, ¿no es así? O la famosa renta de quinta, ¿no es así? Y esta va establecida en 15, en 21 o 30, ¿de acuerdo a qué? A la remuneración total. ¿Ya? Y esto acá le vamos a poner, yo te pongo acá remuneración total, ¿por qué? Porque tendríamos que ahora, y nos vamos a ver un cuadro anterior, cuáles son los conceptos que están adicionalmente grabados con renta de quinta y cuáles no están grabados con renta de quinta. ¿Ok? Pero, ¿por qué la remuneración total? ¿Por qué la remuneración total? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Ahora te explico, mira. Remuneración total, porque entonces vamos a retroceder a los caracteres de la remuneración, a este cuadro. Y dijimos que la remuneración, ¿qué hace? Un incremento, ¿no?, en la capacidad de adquisición del trabajador. Entonces, lo que percibe como contraprestación a su trabajo se conoce como un incremento de patrimonio. Es decir, si nosotros, si observamos, ¿no?, ¿cuál es la percepción total, el ingreso total del patrimonio? Todo lo que va a percibir acá este señor. ¿Ok? Aquí se va a obtener todo lo que él ingresa, ¿no?, para la renta, para la percepción del patrimonio, me va a significar todo aquello. Mi haber básico, seguramente una bonificación, mis utilidades, ¿no?, están grabadas. Son ingresos, percepciones, por lo que yo he prestado el servicio. ¿Ya? Y acá lo voy a dejar así y lo voy a colocar así con rojo. ¿Por qué? Ajá, porque entonces aquí esto de remuneración total me va a llamar la atención y voy a decir, pero entonces, ¿qué? Yo tengo todo. Para el cálculo de los descuentos me valgo del haber básico, pero para las rentas de quinta me voy a ir con el ingreso total, con lo que yo percibo de manera total. ¿Ok? Entonces, para ello yo voy a tener que acudir entonces nuevamente a la ley, ¿no? Y la ley me va a señalar cuál es, ¿no?, la ley del IR, del impuesto de la renta, me va a indicar
¿Qué prestaciones son remunerativas y cuáles no son remunerativas? ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, si a usted, su empresa, le otorga un auto, ¿no? Para que usted es una vendedora, usted necesita transportarse y le entregan un auto, para que usted lo pueda utilizar, ¿no? Y además usted utiliza en un fin de semana, usted se está beneficiando de cierta forma, pero no es un beneficio personal, porque para que usted realice su labor necesariamente usted tendrá o deberá que conducir, pagar la gasolina, le tendrán que dar un adicional económico para que se mueva el carro, porque usted no lo va a sacar de su salario para que se mueva, ¿no es así? Entonces, esos montos, ¿dónde van a entrar? ¿Dónde se van a observar? En este lado. Pondrán movilidad y le asignarán un monto mensual, ¿no? En estos casos, hay trabajadores que se les asignan montos especiales. Por ejemplo, también, algo más práctico, obreros que trabajan en construcción civil. Constantemente ellos, por el trabajo que tienen que usar uniforme, muchas veces el uniforme se va o se raya y no sé qué. Entonces, cada periodo de tiempo tienen que abonarles en la boleta de pago una cantidad por uniforme, ¿no? Para que mantengan o porque se les otorga una cantidad adicional para ello. Entonces, en ese sentido, decimos, pero esas cantidades que se les está colocando en el ingreso a estas personas, ¿no? La gasolina para que se mueva el carro, para que el señor vaya a realizar la venta, no le beneficia a él. Le están poniendo porque es algo que si no, él lo tiene que poner en su bolsillo, y no debe ser así. Y entonces, si sumo acá, también tengo que sumarlo y pagar el impuesto a la renta. Si yo lo pongo, por ejemplo, acá, gasolina, vamos a ponerle así, movilidad, 500, utilidades, 1100, asignación familiar, 75, bonificaciones, 300, gratificaciones, 1100, básico, vamos, no lo he contabilizado acá, pero que tenga 1000. Oh. ¿Cuánto percibe? 5, 7, 5, 10, 4075. Ok. Aquí voy a sacar el aporte de la AFP, el 10, el 12% aproximadamente. No. De aquí le descontaré un 15%. Pero aquí estoy contabilizando estos 500 y estos 500 no son prestaciones del trabajador. Por lo tanto, para poder realizar este cálculo, deberé exonerar algunos pagos. Entonces ya no voy a sumarlo 500 soles en este caso, ¿no? Sino me saldrá aproximadamente 5, 7, 4, 3.475. ¿Por qué? Porque este es un concepto no remunerativo. Es un concepto que la empresa lo coloca, pero que no va a formar parte de la prestación, sino que es una ayuda para que él pueda prestar el servicio. ¿Ok? Y cuando se habla de conceptos que ayudan a prestar el servicio, estamos hablando de un concepto que se va a añadir a estos términos, que se llama condiciones prestativas.
o de trabajo. ¿Ok? La condición prestativa o del trabajo. Entonces, dentro de este concepto de remuneración, debo saber entonces cuáles son remuneración como condición prestativa y cuál es una condición de trabajo. ¿Por qué? Porque ambas van a formar parte de los ingresos del trabajador, pero unas como producto de la prestación del servicio y otras para ayudarlo a prestar el servicio. ¿Ok? Que son distintas. Doctora, dígame. porque ya eso de 15, 21, 30 es el 30% Ajá. de la remuneración total de acuerdo a que... Ajá. Es de la remuneración o del ingreso total que cuenta el trabajador. Solo que ahí, por eso te he puesto acá, esta remuneración total la pongo con rojo, ¿por qué? Porque aquí yo voy a tener que volver a revisar esos ingresos y ver cuáles son condiciones prestativas y cuáles son condiciones de trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí voy a tener elementos como el salario base básico para calcular este y este para calcular este, pero exonerando las condiciones, ¿no?, de trabajo, por ejemplo, o las que por ley señale. ¿Pero por qué dice 15, 21? Dice 15, 21 o 30 porque los topes los señala cada año la SUNAT. Dice, para los que van a ganar 21.000 o 23.000 al año, 10%. Pasados 98.000, 30%. 70.000 al año, tanto por ciento. Te los pongo así porque los topes varían, no son exactos. Cada año los puede variar o mantiene de un año a otro. Esos siempre están ahí. ¿Ok? Entonces, luego, en las aportaciones patronales, aquí sí no estaba correcto. En las aportaciones patronales, ¿qué paga? ¿Es salud o la EPS, no? En el salud, ¿cuánto me va a descontar? El 9%. ¿Y cuánto es la EPS? Es aproximadamente un 2,75, ¿no? De aquí quedando para este un 6,75 si tuviera EPS. Si no tiene EPS, el descuento, la aportación patronal viene a ser el 9%. ¿Ok? ¿De qué monto? Entonces es la pregunta. De la remuneración, perdón, básica. Esto lo paga ya el empleador, pero este 9% sale de este básico, debe partir de ahí. Por eso que yo te decía que en el caso de los que la remuneración básica de los 750, en el caso de la remuneración mínima vital sale de los 750 soles, ¿no? Pero ¿qué sucede si trabaja menos horas?
como no se puede hacer el cálculo por debajo de los 750, puede ganar, su salario ser menor, pero en este cálculo hay que hacerle en base o teniendo en cuenta el salario mínimo vital. Es decir, ese señor tendría aquí 375, ¿no?, de salario base, que le va a servir para calcularlo los aportes de aquí, pero en el aporte de salud va a aportar sobre los 750. Me muero de frío. Lo voy a apagar un poquito. Entonces, vamos a calcular. Tenemos 375 por 9, nos sale 3.375 sobre o entre 100 nos sale 33,75. Iría de salud. ¿Ok? Perdón, lo he hecho mal. Perdón, lo he hecho pésimo. Ya, perdón, lo he hecho pésimo. Perdón para los que estén viendo. Esta profesora se ha 750 por 9 entre 100. 67,50. Es lo que tiene que pagar, ¿no?, acá, por un 9% en esa luz que lo va a tener generalmente. ¿Ya? Los demás cálculos van en base en el básico que tiene. Pero ojo, esto es porque él trabaja menos horas. Y entonces, ¿dónde tiene que haber? Todo esto tiene que concordar. Fecha de ingreso, días, horas, nivel, ¿qué hace? Debe encontrarse en los datos del empleador. Solo porque trabaja menos horas, pero si en caso de ganar a 1000, entonces si él gana 1000, se calcula sobre 1000. ¿Ok? Se calcula sobre 1000. Generalmente los que ganan salario mínimo, generalmente pues no tienen EPS, ¿no? El EPS generalmente es cuando estás incluso con algunos, la mayor parte de contratos indeterminados, ¿no? Muchos de ellos no tienen la prestación de la EPS, porque la EPS, si bien aquí la empresa otorga, ¿no?, del 9% del salario, pero tiene que haber una remuneración mucho más alta para el beneficio de la EPS. ¿Por qué? Porque la EPS también viene a ser una especie de beneficio, ¿no?, un beneficio que tienen los trabajadores. Entonces, vamos a ver ahora. Me he salteado la diapositiva porque me parece que así lo explico mejor que darlo todo por la teórica. Y entonces ahora vamos a regresar, ¿no? Vamos a regresar solamente por un efecto de que podamos, porque más viéndolo en la pizarra y práctico, creo que se entiende mejor que yendo con la diapositiva. Esta parte es muy práctica. Vamos a ver, mira, justo lo que quería, que más o menos en este cuadro podemos observar de los conceptos remunerativos cuáles están grabados con renta, ¿ok? Y vamos a ir analizando uno por uno, ¿no? Entonces tenemos el primero, gratificación extraordinaria. ¿Qué cosa será una gratificación extraordinaria? fuera de las dos que se dan. Ajá, efectivamente, muy bien. Una gratificación extraordinaria es aquella en la que en determinadas empresas, fuera de las dos que se dan, se da una tercera, incluso hay una cuarta gratificación que les otorga.
Eso lo podríamos observar quizás hasta dentro de una posibilidad de un beneficio social de carácter voluntario por parte del empleador, ¿no es así? Bien, entonces señala, si la persona obtiene una gratificación adicional a las estipuladas por ley, muy bien, pero que pague renta. ¿Ok? Participación en las utilidades, que no es lo mismo, dijimos, que las utilidades. Ok, cuando tú vas a la empresa y te dicen, oye, después de 5 años, tú vas a tener un 1% de participación en las utilidades de la empresa, fuera de las utilidades que tienes por ser trabajador de las mismas, por ley. Perfecto. Como va a ser un concepto que no es remunerativo, ¿ok? Pero vas a obtener un incremento en tu patrimonio, renta te dice, págame. A ver, quede claro. Empleador, trabajador. Este le da a este, le presta, empleador trabaja al revés. Este le entrega a este prestación de servicio. ¿No es cierto? Ojo. Este le otorga a este remuneración. ¿Ya? Pago. Pero este concepto de remuneración, ahora lo estoy viendo, para efectos ahora de pagar a la renta, me dice que en esta remuneración hay conceptos que son remunerativos. ¿Por qué? Porque provienen de la prestación, o sea, sean remunerativos, ¿ya? Porque provienen de la prestación. Pero también hay otros conceptos no remunerativos. Ya, ¿y estos de dónde vienen? No vienen directamente de la prestación. La gratificación de julio y diciembre viene por ley de tu trabajo, pero la extraordinaria no viene. Viene de la voluntad del empleador. Pero ¿cuál es esa característica que le añade? Uno es su voluntad, pero segundo, ¿qué hace en el trabajador? Incrementa su patrimonio. Y dice, pues si te incrementa el patrimonio, entonces págame la renta. Por eso que hablamos de temas contables. Págame renta. ¿Ok? Salvo lo dispuesto por ley. Entonces, aquí vamos a ver, te señala, gratificación extraordinaria, concepto no remunerativo, genial. Participación en las utilidades, no remunerativo. Ajá, las condiciones de trabajo no forman parte de la renta. ¿No? Los 500 de la gasolina que te lo voy a colocar en tu nómina, porque ¿de dónde no le vas a dar la plata en la mano? No forma parte de la renta. Va a figurar en su hoja, pero a esa cantidad tengo que, del monto total, descontarle ese monto para gravar renta. La canasta de Navidad debe pagar renta.
Lo que sucede es que muchas empresas no se descuentan la canasta de Navidad, la mayoría de nosotros no nos descuentan la canasta de Navidad, ¿no? Pero es un tema de cálculo, ¿no? Transporte del y al domicilio. Transporte del y al domicilio. Paga renta. Debe pagar renta. Asignación por educación. Toma, les vamos a dar 100 soles para la educación de sus hijos. No está en la ley. Asignación personales y colectivas. Ajá. El convenio colectivo, a través de un convenio colectivo hemos acordado que a partir de este momento se les va a otorgar 300 soles, ¿no? Por la negociación. Ya. Está bien, lo recibes, pero pagas renta. Bienes de propia producción, los que se producen, los que salen de la empresa y que se les puede otorgar al trabajador. Paga renta. Dice, movilidad, viáticos y representación no paga renta. Mandamos al gerente a la sucursal o a Chile. Vamos a mandar, bueno, le damos su pasaje y ya anda, haces el trato, vas a ver cómo van las instalaciones de la planta de gas que estamos estableciendo ahí. Ya él va. ¿Y con qué come? ¿Lo saca de su bolsillo? No. Le tendremos que poner el dinero, esos viáticos, que es para que él gaste, para que él coma, para el hotel, ¿no? Por lo tanto, eso se le aporta en su nómina, pero no debe de ser grabado en la renta. ¿Por qué? Porque es igual que la condición de trabajo. El ticket de alimentos graba renta. El ticket de alimentos graba renta. Y el ticket de alimentos, mira, si leemos el artículo 6, volvemos al artículo 6, dice, constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie. Ticket de comida, especie. Cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición, dice, las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimento principal, como el desayuno, el almuerzo, refrigerio o lo sustituya cena, tienen naturaleza remunerativa. Ajá, esos tienen naturaleza remunerativa. Pero dice, no constituye remuneración computable al efecto del cálculo los aportes, contribuciones a la seguridad social, para ningún efecto el beneficio laboral, el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. Es decir, si le damos el tema de los alimentos directamente, sí es concepto remunerativo. Pero si yo le doy como ticket de comida, es no remunerativo. Pero entonces, en ambos casos, me va a pagar renta. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia, además, adicional de conocer cuál es un concepto remunerativo y no remunerativo? Que los conceptos remunerativos, ¿no?, generalmente los voy a tener que mantener y el trabajador en un momento determinado me va a decir, pero es que esto es remuneración, no puedes bajarme, o sea, tendré que negociar los conceptos remunerativos. Los conceptos no remunerativos, yo no puedo pelear lo que es la voluntad de él, él me está ofreciendo. No es lo mismo que me diga, oye, en el comedor de la empresa entran todos y les damos la comida constante y sonante. El comedor de la empresa. Eso es un concepto remunerativo. Vale 3 soles, o 5 soles, o 10 soles. La posibilidad. Simplemente se le coloca en la boleta que está todos los días asistiendo y sale
300 soles al mes, un concepto remunerativo de la empresa. Él no va a traer su lonchera, o si trae su lonchera es cosa de él, pero se le está considerando un aporte en especie de lo que está ahí, directo, por eso dice directo. Pero si decimos, no, mira, ¿sabes qué sucede? Que a los trabajadores efectivamente les vamos a dar una ayuda, ¿no? No vamos a tener comedor, les vamos a dar estos tickets de comida. Y entonces, esos son voluntad. El día de mañana se los quito. Y él no me los va a reclamar. Porque es voluntad. Son conceptos no remunerativos. Pero al trabajador sí le va a gravar renta. ¿Ok? Eso sí tenemos que tenerlo claro. Vamos a mirar entonces brevemente ahora algunas condiciones de trabajo y diferenciarlo de lo que es la remuneración muy rápido. Este cuadro lo debes de tener. Dice, remuneración, se entrega como contraprestación por los servicios. Ya está. 2, generan ventaja patrimonial. Ok, gano, pero pago renta, ¿no? Pueden ser en dinero o en especie. De acuerdo a la ley, efectivamente cualquiera de las dos son posibles. Son de libre disposición del trabajador. ¿Sí? Decimos que los puede disponer para lo que quiera. Entregan cuando hay trabajo efectivo y en ciertos casos de suspensión imperfecta con goce de remuneraciones. Perfecto. Se va de vacaciones el trabajador y eso no es motivo del cual yo no le voy a dejar de trabajar. Al contrario, cuando él se va de vacaciones hay que seguir manteniendo el pago. No se prevé una remuneración máxima, las partes determinan los montos de remuneración. Muy bien. Pasa un tiempo y un acuerdo, el trabajador le solicita al empleador un aumento de salario. No puede haber un tope máximo en cuanto al tema de la remuneración. Hasta aquí nomás vas a ganar, no existe eso. Pero ¿qué son las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo dice, se entregan para prestar los servicios. Se entregan para prestar los servicios. No generan una ventaja patrimonial al trabajador. Pero ya estamos viendo que en el caso del ticket, sí grava renta, porque así lo señala. Usualmente en especie, si se entregan en dinero, se rinde cuenta. ¿Ok? No son de libre disposición del trabajador, son voluntad del empleador. Deben entregarse solamente cuando existe un trabajo efectivo. Ya, sí, en fin. Pero como son voluntarios, se debe entregar cuando resulten necesarios y razonables para la cabal prestación de los servicios. Entonces, el concepto de la condición se sujeta sobre todo al tema de la voluntad, al incremento del matrimonio, salvo que se disponga por ley. Entonces, si yo tengo todo esto en mi cabeza, entonces se hace una mezcla en este momento para elaborar la boleta, ¿no? Pero sí es algo muy necesario conocer, sobre todo para poder hallar los descuentos, ¿no?, que tanto el trabajador va, ¿no?, percibir, tanto lo que va a percibir como lo que le va a ser descontado, como también para el empleador conozca cuánto es lo que debe de aportar. Además, ¿por qué? Porque la boleta es un documento esencial, ¿no?, que es su responsabilidad, no solamente desde el punto de vista de lo que él le va a presentar al trabajador, sino porque él es ente de retención del pago de los impuestos. Entonces, por lo tanto, como él va a retener la renta, él va a pagar las aportaciones, por lo tanto, él tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que pagar. Hay una jurisprudencia de una casación en la que se
señalaba que la boleta de pago, si bien es importante como un documento de prueba, ¿no? Por eso debe ser entregado al trabajador. Hoy en día, definitivamente ya como todo, incluso el tema de la planilla, que lo vamos a ver ahora, es electrónico, ¿no? La boleta con la planilla tienen que calzar, ¿ya? Lo que dice la boleta tiene que decir la planilla. Lo que sucede es que la boleta te la entregan al trabajador, la planilla se queda con el empleador tiene que pasar la planilla, ahora vamos a ver cómo pasa el Ministerio de Trabajo, pero es el trabajador el que tiene el documento por excelencia para probar la relación laboral, para verificar si se han pagado los impuestos, para verificar si se han hecho las aportaciones necesarias, ¿ok? Porque todo eso, hay empresas en las cuales aparentemente en la boleta están todos los descuentos, pero ellos no han hecho el pago a la Seguridad Social. El trabajador nunca se enfermó, un día va a la Seguridad Social y no lo reciben. Entonces, incluso para poder hacer todos esos reclamos, ¿a través de qué lo tiene que tener? A través de las boletas. Los empleadores tienen un plazo de 5 años, ¿no?, de mantener el tema de las boletas. Pasados los 5 años, le corresponde al trabajador. ¿Por qué? Porque él es quien necesariamente tendrá que demostrar que él trabajó ahí, tendrá que demostrar que se realizaron los aportes, en fin. O tendrá el plazo suficiente para poder reclamarle a que no ha hecho los pagos correspondientes en un momento determinado. Adicionalmente, la boleta, como es un documento formal, que lo estamos viendo, donde un elemento fundamental, la firma de ambos, que emite ¿qué cosa? Consentimiento, ¿no? Consentimiento, estoy consintiendo de que yo le estoy dando a uno una cantidad económica y el otro está aceptando esa cantidad económica, ¿no? O estoy valorando. Entonces, si existe eso, por lo tanto, el empleador no puede decir en ningún momento, estoy otorgando, yo le otorgué al trabajador una boleta de favor. ¿Por qué? Porque él reconoce la existencia de una relación a través de la boleta. Si le entrega un empleador una boleta de favor a alguien, está reconociendo que esta persona es su trabajador, la existencia de una relación laboral en la empresa. Y por lo tanto, debe ser responsable de todo aquello le competa al trabajador. Pero así como el empleador es responsable de la emisión y a quién se lo entrega, el trabajador es responsable de que la boleta contenga la firma del empleador. Porque si no, el documento no es válido. No es un documento de prueba. Entonces, debe tener la formalidad para poderlo invocar en el tribunal. Porque si a mí me falta el aspecto mínimo de la firma, significa que ese empleador no consintió esa boleta y por lo tanto esa prueba no es válida. ¿Tienes alguna pregunta sobre esto? ¿Quisieras ahondar algo más ahí? Ya. Entonces, vamos a ver entonces ahora, la planilla. La planilla nos queda menos tiempo, pero bueno. El tema de la planilla, lo que les he estado comentando las últimas clases, ¿no? Las últimas clases he dicho que es muy importante en estos casos, cuando vamos a manejar documentos, que tenemos que estar muy al día en el marco normativo, ¿ok? Muy al día. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a poder realizar los cambios necesarios que se pueden presentar por ley, lógicamente, como estamos hablando, salvo por ley, lo dispuesto por ley, te señala, no, ahora sí, este concepto, bueno, es un poco uno de los puntos en los cuales hay que estar muy al día y conocer un poco el marco normativo. Por eso es importante y se lo coloco ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco una orientación de cómo se dio este tema de la planilla electrónica en cuanto al marco normativo.
Y efectivamente también son un registro contable, ¿no? Nos brindan elementos que permiten demostrar de manera transparente, ¿no? la autoridad competente, la relación del trabajador, la remuneración, los beneficios que se le pagan. Y bueno, dice, pues se encuentra registrada la información, las pensiones, los prestadores de servicios, la modalidad formativa, los terceros y derechohabientes. No solamente en una planilla vamos a tener el tema de los trabajadores. Ya cuando entramos al tema de la planilla, entonces ahora nos adentramos a la empresa, ¿no? A la empresa. Ya aquí la intervención del trabajador ya no. Esta es una responsabilidad propia, es un documento propio de la empresa y que nos sirve, por ejemplo, si estamos dentro del área de recursos humanos y queremos observarlo. Pero como abogados también nos sirve y tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Por dos cosas. Si estamos dentro de la empresa, para orientarlo bien al empleador y decirle si se están haciendo correctamente las cosas, si están pasando bien. Y porque si somos abogados y hay una controversia por parte del empleador, tendríamos que hacer un contraste entre la boleta y la planilla. ¿Ok? Entonces, aquí teniendo la planilla, definitivamente, no solamente en una planilla correctamente llevada, vamos a encontrar el tema de los trabajadores, sino incluso las modalidades formativas. Es decir, por ejemplo, ahí están los practicantes, también tienen que estar figurando en la planilla de la empresa, ¿no? Ahí debe figurar, aunque quizás no van a completar todos los ítems, pero es una formalidad que está estipulada por ley. Deben estar los prestadores, quienes les prestan servicio, el personal, los derechohabientes de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en caso a lo largo de la vida del trabajador ocurra algo, tenemos que conocer hasta quién es y tiene que estar identificada plenamente en la planilla de trabajo. Las planillas efectivamente en un primer momento eran totalmente hechas a mano, lo hacían los contadores, pero ahora ha venido pues lógicamente un tema de electrónico, ¿no? Que ha suprimido todos estos temas de las planillas manuales, ¿no? Para formar parte de dos elementos fundamentales. La planilla se va a componer ahora de dos elementos, el T-registro y el plane, ¿no? En el T-registro encontramos la información total, ¿no? Lo que veníamos comentando, tanto del empleador, del trabajador, de los pensionistas, de los prestadores, mientras el plame viene a ser la planilla mensual, ¿no? Lo que se va otorgando mensualmente al trabajador. ¿Cómo es la presentación de la planilla? ¿No? El empleador, ¿no? Es el empleador quien lo tiene que presentar a la SUNAT mensualmente. ¿Por qué lo presenta la planilla en la SUNAT? Porque la SUNAT es la que te descuenta. A ver, ¿por qué más? ¿Qué le descuenta? Los intereses. No. ¿Quién hace el descuento? Sí. El empleador le entrega la planilla a la SUNAT porque el empleador es retención. Él retiene las rentas de quinta. ¿Recuerdas? Que en la boleta, ¿no? Nosotros los trabajadores trabajamos y al final del mes nos descuentan, ¿no es así? Y hay una cápite que dice renta de quinta, ¿no? Nos descuentan todos los meses. Entonces, el empleador lo que hace es de lo que nosotros ganamos, nos saca esa parte. Lo tiene él y lo manda a la SUNAT. Porque si no, lo que sería es que nosotros todos los meses tendríamos que guardarlo y llevarlo a la SUNAT. Y como la SUNAT no lo va a hacer, para eso están los empleadores, es empleador sujeto de retención y luego pasa a la SUNAT. Entonces, por eso el empleador, más que verlo en el Ministerio de Trabajo, el empleador lo presenta a la SUNAT. Y es la SUNAT la que le va a derivar al Ministerio de Trabajo cuando éste le solicite la información. ¿Ya? Le va a decir, oye, SUNAT, tú que tienes todos los meses la planilla de esta empresa, muéstrame qué es lo que tienen. Y en base a eso, si hay un proceso, es el Ministerio de Trabajo, las partes, el trabajador solicitará a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo le dirá, oye, SUNAT, pásame. Y es esta forma en la que tenemos.
El empleador le presenta a la SUNAT. La SUNAT se lo pasa al Ministerio de Trabajo. A partir del año 2008, tener una planilla electrónica es obligatorio, por ley. ¿Ya? ¿Y quiénes deben tenerlo? Dice, cuenten con uno o más trabajadores, con excepción de aquellos empleadores que defectúen, dice la inscripción de aquellos, la inscripción ante el Seguro Social de Salud. Cuenten con uno o más prestadores de servicio o personal de terceros. Cuenten con uno o más trabajadores pensionistas asegurados. Aquí lo que quiero destacar, porque acá lo podemos leer, ¿no? Eso es por ley lo que señala. Es importante que la planilla, en la planilla no solamente debe contar en una empresa grande los aportes de los trabajadores propios de la empresa, sino también de los empleados tercerizados, ¿no? Ellos también van a formar parte de la planilla o van a figurar dentro de esa planilla, de ese personal que está contratado por terceros. ¿Lo tienes este? ¿Tienes este diapo? Sí. Sí, ok. Entonces, en las obligaciones del trabajador, y acá sí que está un poco... En el T-registro, ¿qué va a ir en el T-registro? ¿No? El T-registro, que es el que contiene todos los datos, va a ir entonces la alta, la baja, la modificación de datos, la entrega de constancias, la obligación de registro de situación educativa. Mientras que en el plane va a ir la remuneración, los ingresos, los descuentos, los tributos, los aportes, las contribuciones vinculadas al trabajador, pensionista, prestadores de cuarta, de quinta, personal de formación, las rentas de cuarta, todo. Dijimos que el plane, al ser mensual, lógicamente va a tener todo aquello que figura prácticamente en la boleta de pago del trabajador. Mientras que el registro, te registra el alta, el baja, las modificaciones de la persona, ¿no? Del trabajador. Entonces, estos dos documentos son los que complementan la parte interna de la empresa. Estos dos documentos van a permanecer siempre en los archivos de la empresa. Sin embargo, mensualmente lo vamos a ver que va a traspasar a la SUNAT. Por eso es necesario conocer hasta qué punto, ¿no? También en estas planillas se va a otorgar, qué beneficios va a otorgar el trabajador, qué contribuciones va a tener, qué cambios. Es la vida del trabajador, la planilla, la vida del trabajador, ¿no? Entonces, bueno, creo que era hasta aquí, no sé si... Aquí es un poco el tema de las planillas, y yo no sé si tengas alguna duda que te haya quedado pendiente. ¿Qué te gustaría ver sobre todo acá? ¿O hacemos un...? Creo que entonces todos los trabajadores tienen que estar en planilla por ley. Sí, sí. El tema de la planilla es algo que por ley definitivamente, ¿no? Tienen que estar todos los trabajadores, a partir de las 72 horas de contratado, el trabajador ya debería estar en planilla, ¿no? Junto con el contrato de trabajo que se pasa al ministerio para su revisión, su aprobación. Pero es un documento que nace junto con el trabajador. ¿Cómo voy a calcular el tiempo de servicio si el trabajador no se encuentra en planilla? ¿No? Entonces, esa es una situación que, además, cuando estuvimos viendo, me parece, el tema de contratación, ¿no? Uno de los puntos fundamentales es que, independientemente de la modalidad de contratación que tenga el trabajador, debe estar en planilla, ya sea de manera indeterminada o determinada o sujeto a modalidad, ya sea trabajador a tiempo completo o media jornada, debe figurar 4 horas o más de 4 horas, dijimos si era una media jornada, y
También a lo que iba con el tema de estar en planilla es que el trabajador, independientemente de las horas que pueda estar, independientemente del tipo de contratación que tenga, salvo que estemos hablando de un contrato de locación de servicios y la naturaleza de la contratación haya sido una locación de servicios, entonces, salvo ese caso, nosotros podemos decir que ahí, pues lógicamente no cabe que el trabajador pertenezca a la planilla de la empresa. ¿Por qué? Porque él no forma parte desde su nacimiento. Situación que, si se desnaturaliza y además a esa desnaturalización le unimos elementos típicos de la relación laboral, como la subordinación y a la vez los poderes, es decir, que está dentro de la empresa. Sí, es que él ha empezado con locación de servicios, pero sin embargo todas las veces le estamos corrigiendo el trabajo, estamos supervisando el trabajo, no estamos viendo el resultado. Por lo tanto, en ese aspecto, ¿no?, ahí podría existir una desnaturalización, ¿no? Salvo que haya una solicitud a petición del juez que reconozca, ¿no?, la situación, es en ese momento en que el trabajador debe ingresar en la planilla, ¿no? Entonces, la planilla con la boleta son los elementos por excelencia que a nivel procesal nos van a ayudar a determinar, ¿no?, las irregularidades que se puedan presentar. Y yo en la siguiente clase les tengo preparado un tema relacionado con, aparte de estos temas de boleta, ¿no?, también adicionalmente vamos a observar qué condiciones más entran en estos temas de planilla, porque no se trata solamente, bueno, tenemos el básico, tenemos los complementos, tenemos conceptos remunerativos, conceptos no remunerativos, ¿no? Sin embargo, también vamos a observar que en la vida, o sea, en la práctica, ¿no?, el trabajador, ¿no?, a pesar de que nosotros conocemos que él tiene es el único que puede ir a cobrar sus derechos remunerativos, sabemos que se endeuda, sabemos que pide préstamos, sabemos que lo enjuician por alimentos, ¿no? Y todos esos aspectos también lo tenemos que ver qué vamos a hacer con la boleta del trabajador, porque también es responsabilidad de la empresa conocer esta situación y hasta qué punto realmente, ¿no?, la ley permite la intervención de otras personas dentro de esta misma boleta, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no?, porque es interesante saber y qué pasa con los alimentos, qué pasa cuando hay deudas, ¿no? Hay situaciones que se presentan cuando prescriben, ¿no? ¿Cuándo prescriben estas situaciones? ¿Hay prescripción o no hay prescripción en estos casos, ¿no? Y todo esto es importante porque sí, tengo el documento, pero de pronto se prescribió en el tiempo, ¿no? O no sé qué hacer para reclamar el derecho, ¿no? Entonces, esto también es un poco primero, por eso quería indispensable que ustedes conozcan bien cuándo es un salario, cuándo es un complemento, pero qué es la remuneración, qué es no remunerativo, que son dos conceptos, qué es un complemento de trabajo, porque en base a eso, si yo lo tengo claro, luego puedo utilizar las herramientas para poder ver cuándo hago descuento, cuándo me toca no descontar, qué elementos son los que necesito, que eso es utilizando un poco la herramienta. O hay veces no, como abogados no lo hacemos, ¿no? Como abogados no hacemos la boleta, pero sí un poco conocer de dónde proceden cada uno de los temas, ¿no?